La sala de juntas olía a café recalentado y a sudor nervioso, esa mezcla inconfundible que en el mundo tech de Seattle solo anunciaba caos inminente. Yo estaba sentada en la cabecera de la mesa de caoba, con las manos apoyadas sobre la superficie fría de mi MacBook Pro. No tenía ni una pizca de nervios. Los nervios aparecen cuando hay dudas. Y yo jamás dudaba de mi código. Era la ingeniera líder de backend en Streamline, una startup que llevaba 5 años empeñándose en revolucionar la cadena logística. Y durante esos 5 años, yo había sido la que garantizaba que esa revolución pasara de ser un eslogan a funcionar de verdad, sin que todo se cayera a pedazos. Frente al pizarrón estaba Bruno. Bruno era el hijo del fundador, un chico de 27 años con un MBA recién salido del horno, una sonrisa que parecía encargada por catálogo y un título nuevo, director de tecnología. Llevaba exactamente 4 días en el cargo. En esos 4 días ya había logrado decir sin despeinarse sinergia, paradigma y blockchain en una misma frase, lo cual debería ser delito en al menos 3 países. Caleb, dijo Bruno, apuntando con un láser hacia mi proyección. El puntito rojo temblaba sobre el diagrama de arquitectura del módulo de optimización Nodo 7, el proyecto al que había dedicado los últimos 6 meses. Estoy viendo esto y, sinceramente, parece un plato de fideos. Está pesado. Está inflado. La sala quedó muda. Los otros 6 ingenieros, mi equipo, bajaron la mirada. Ellos sabían perfectamente que Nodo 7 no era inflado. Nodo 7 era una obra maestra en balanceo de carga. Era la razón por la que nuestra plataforma soportaba 10.000 solicitudes simultáneas sin convertir los servidores en chatarra derretida. Era el motor. Uno no mira el motor de un Ferrari y lo llama desordenado, solo porque no sabe qué hace un árbol de levas. No está inflado, Bruno, dije con voz firme, ajustándome las gafas. Es el protocolo de reducción de latencia. Evita las consultas SQL viejas y pasa directo por la capa de caché. Aumenta el rendimiento un 20%. Si lo quitas, el tiempo de respuesta del API sube de 50 milisegundos a 3 segundos. Bruno soltó una risa húmeda y sobradora. ¿3 segundos? ¿Y qué? Los usuarios esperan más por su Uber. Mira, ahora yo soy el circuito. Mi papá me puso aquí para dejar esto listo para la adquisición. Orion Technologies quiere código ligero. Caleb, ligero. Se acercó a la consola del servidor, proyectada en la pantalla gigante. Sentí el estómago encogerse. Tenía acceso de administrador. Yo misma le había dicho al fundador, Gerardo, que darle admin a Bruno era como entregarle un arma cargada a un chimpancé, pero solo me dio una palmada en el hombro y dijo: necesita sentirse empoderado. Caleb, no necesitamos este brujo backend, anunció Bruno con los dedos flotando sobre el teclado. Necesitamos una rama principal limpia. Simple. Elegante. Bruno, dije con la voz un tono más grave, no toques el repositorio. Estoy limpiando la casa, escupió. Señaló la carpeta del Nodo 7. El módulo completo. La lógica central de la migración de datos para la inminente fusión. Bruno, si borras eso, el entorno de pruebas se cae. Advertí poniéndome de pie. Y mañana tenemos autodeploy activado para la demo. Te preocupas demasiado. Ese es tu problema. Eres un obstáculo, dijo. Y luego, con un gesto dramático digno de una telenovela barata, presionó Delete, luego Commit, y finalmente Push. La pantalla parpadeó. La terminal corrió líneas verdes por un segundo y se detuvo. Listo. Se sacudió las manos. Mucho más liviano. El silencio que siguió no fue simple quietud. Fue un vacío absoluto. El desarrollador más joven de mi equipo, un chico llamado Marcos a quien había formado desde cero, tenía la cara del color de una sábana. Parecía a punto de vomitar. Me miró con los ojos muy abiertos, rogando en silencio que arreglara aquello. Pero no había nada que pudiera arreglar esta vez. Acabas de borrar toda la capa lógica, dije mientras volvía a sentarme. Una extraña serenidad me recorrió el cuerpo. Era la calma de un experto en demoliciones viendo cómo las cargas explotan tal como estaban planeadas, aunque quien las activó fuera un completo idiota. La aplicación ahora es solo una cáscara de frontend. No puede obtener datos. No puede autenticar usuarios. Es un zombie.
Bruno se giró hacia mí con el rostro torcido por el desprecio. ¿Ves? Esto es exactamente de lo que hablo. Negatividad. Sos tóxica, Kale. No encajas en la nueva Streamline. Infló el pecho. Estás despedida. Recoge tus cosas. Te quiero fuera antes de que termine el sprint review. La sala exhaló un gemido colectivo. Marcos incluso se puso de pie. Bruno, no podés. Sentate, Marcos, ladró él. O vos sos el siguiente. Miré a Bruno. Miré la pantalla donde antes estaba mi código. Miré a mi equipo, que parecía petrificado. Y entonces mi celular vibró sobre la mesa. Llevaba semanas vibrando. Un número oculto. Sabía quién era. Lo había ignorado porque yo era leal. Leal a Gerardo, el fundador que me dio una oportunidad hace 5 años. Leal al código. Leal al equipo. Tomé el teléfono. La pantalla se encendió. Y ya que estamos, la gente siempre dice que ignores las banderas rojas igual que ignoras la campanita de notificaciones, pero si te está gustando ver en vivo cómo un heredero inepto hace implosionar una empresa multimillonaria, haceme un favor. Suscríbete, dale like. Ayuda a que el algoritmo encuentre a más personas que disfrutan de un buen desastre corporativo. Y, sinceramente, me motiva a seguir escribiendo esto en vez de bajarme una botella de vino. En fin, volvamos al caos. Miré el identificador. Esta vez no estaba oculto. Solo decía, Orión. Bruno seguía parloteando sobre perspectivas frescas y ninjas rockstar. Creía que me había destruido. Creía que había ganado. Me observaba esperando lágrimas, súplicas, un por favor, necesito este trabajo. Deslicé a la derecha. Me llevé el teléfono al oído. Habla Kale, dije. La voz al otro lado era suave, profesional. Era Elías Thorne, vicepresidente de ingeniería en Orion Technologies, la misma empresa que supuestamente compraría Streamline por 350 millones la próxima semana. Kale, dijo Elías, no hemos recibido tu respuesta sobre la oferta. Mañana cerramos la revisión de Streamline. Sinceramente, viendo su documentación de arquitectura, vos sos la única razón por la que seguimos interesados. El resto parece, bueno, un desastre. Miré a Bruno. Sonreía con autosuficiencia, los brazos cruzados. Sí, dije con voz firme, lo bastante alta para que todos escucharan. Acepto la oferta de Orión. La sonrisa de Bruno se desmoronó. ¿Quién es ese? Farfulló. ¿Puedo empezar de inmediato? Continué, ignorándolo por completo. De hecho, estoy libre ahora mismo. Mi agenda acaba de despejarse inesperadamente. Elías hizo una pausa. Oh, eso es rápido. ¿Todo bien por ahí? Todo perfecto, respondí, mirando fijamente al hijo del fundador. Nos vemos en 1 hora. Colgué. Cerré mi MacBook. Me levanté y desenchufé el cargador. El zumbido del cable retrayéndose fue el único sonido en la sala. Suerte con el deploy, Bruno, dije. Caminé hacia la puerta. No volví a mirar la pantalla. No volví a mirar a mi equipo. Salí de la sala de juntas con los tacones resonando sobre el cemento pulido, dejando atrás 5 años de mi vida y un sistema que en ese instante se estaba desangrando en el vacío digital. Bruno gritó algo a mis espaldas, algo sobre insubordinación y seguridad, pero casi no lo escuché. Yo ya estaba haciendo los cálculos en mi cabeza. Nodo 7 manejaba los tokens de autenticación. Sin ese módulo, el panel de administración iba a bloquear a todos, incluido Bruno, en unos 50 minutos, cuando la caché expirara. Él no solo me había despedido. Acababa de encerrarse en un edificio en llamas y tirar la llave por la ventana. El trayecto desde la sala de juntas hasta mi escritorio no llegaba a 15 metros, pero se sentía como cruzar la frontera entre 2 países en guerra. La oficina de Streamline, con su espacio abierto, tenía el típico murmullo de media tarde. Los de ventas golpeaban gongs, marketing discutía sobre el interletrado de una tipografía y la máquina de espresso chillaba como si estuviera poseída. Ninguno de ellos sabía que la empresa ya estaba muerta. Solo caminaban encima de un cadáver que aún no olía. Llegué a mi escritorio, una estación de trabajo elevada, 3 monitores verticales, un teclado mecánico que sonaba como lluvia sobre chapa y una suculenta que milagrosamente había sobrevivido 4 años conmigo.
Tomé una caja de cartón del armario de suministros. Era una caja de bienvenida, de esas para nuevos empleados. La ironía me dejó un sabor metálico. No agarré mucho. Mis keycaps personalizados, mis audífonos con cancelación de ruido, una foto enmarcada de mi gato, Pseudo. Dejé la sudadera de la empresa, dejé la botella corporativa, dejé la placa de año 5 que me habían dado la semana pasada, hecha de acrílico barato y ya rayada. Cale. Me giré. Era Greg, el encargado de C/CD. Greg parecía vivir dentro de un rack de servidores, pálido, temblando por el café y con una camiseta que decía no hay lugar como 127.0.0.1. Era la única persona del edificio que entendía la infraestructura tan bien como yo. Principalmente porque él era quien se despertaba a las 3 de la mañana cada vez que todo explotaba. Es cierto, murmuró mirando hacia la sala de juntas acristalada, donde Bruno seguía gesticulando como loco frente al pizarrón. De verdad hizo un RMRF al módulo de optimización. Ni siquiera usó la consola, Greg, respondí dejando mi engrapadora dentro de la caja. Lo hizo con la interfaz gráfica. Le dio clic a eliminar y luego aceptó. Cree que está adelgazando el código. El rostro de Greg perdió la poca sangre que tenía. Quedó como si hubiera visto un fantasma. Pero la puerta de enlace del API, los balanceadores dependen de nodo 7 para enrutar el tráfico. Si el módulo ya no existe, los health checks van a fallar en... Miré mi Apple Watch. 9 minutos. Entonces el autoscaler intentará levantar nuevas instancias para compensar las fallidas. Pero como la imagen base se genera desde la rama principal, la misma a la que Bruno acaba de subir su commit, las instancias nuevas se van a levantar rotas. Va a ser un bucle, dijo Greg con horror. Un bucle infinito de fallas. AWS nos va a cobrar miles de instancias apareciendo y muriendo cada segundo. Exacto, respondí mientras metía una pelota antiestrés en mi caja. Tengo que detener el despliegue, dijo Greg sacando su teléfono. No, dije. Mi voz fue tan afilada que cortó su pánico. Se quedó quieto. ¿Qué? Me despidió, Greg. Literalmente por obstrucción. Si intervienes ahora, estarías contradiciendo al circuito. Estarías obstruyendo su visión. Me incliné hacia él. Bruno tiene acceso de administrador. Si intentas revertir algo, lo verá. Te va a despedir también. Y tú tienes una hipoteca y mellizos en camino. Greg tragó saliva. Miró el panel de estado de los servidores en la pantalla grande de la pared. Todo verde, 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 verde. La calma antes de la tormenta roja. Entonces, dejamos que arda, susurró. Ya está ardiendo, Greg. Solo falta que las alarmas lo registren. Levante mi caja. Hazme un favor. No lo arregles. No hoy. Deja que vea cómo se ve lo ligero, de verdad. Greg me miró con una mezcla de terror y respeto. Asintió lento. Yo no te vi. Estaba en el baño. Buen hombre. Caminé hacia el ascensor. La oficina parecía irreal. Vi al jefe de ventas chocando la mano con un representante novato. Cerramos el trato del trimestre, gritó. Casi me dio lástima. Ese cheque de comisión jamás iba a procesarse. El valor de la empresa dependía de la tecnología, y la tecnología en ese momento estaba devorándose a sí misma. Mientras esperaba el ascensor, mi teléfono vibró otra vez. Una notificación de Slack. Aún no me habían quitado el acceso. Era de Marcos, el dev junior que estaba en la sala. Cale, está intentando ejecutar el build manualmente. Le está arrojando errores 5003. Le está gritando al compilador. No respondí. Simplemente borré la app del celular. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré, y cuando comenzaron a cerrarse, pude ver a Bruno salir furioso de la sala de juntas, con el rostro torcido en pura confusión. Sostenía su laptop como si fuera un escudo. Miró alrededor, quizá buscándome, quizá buscando a alguien a quien culpar. Nuestros ojos se encontraron por un instante a través de la rendija que se hacía cada vez más estrecha entre las puertas metálicas. No sonreí. No saludé. Solo me quedé allí, con mi caja de cosas personales en los brazos, observando cómo comprendía que estaba completamente solo. Las puertas se cerraron.
El susurro del ascensor descendiendo fue el sonido más pacífico que había oído en 5 años. Salí del edificio y me interné en la llovizna gris de Seattle. El aire estaba frío y húmedo. Respiré profundo. Olía a lluvia y a escape de autos, no a café rancio y miedo. Pedí un lift. ¿A dónde?, preguntó el conductor. ¿Conoces el edificio de Orion Technologies en Salt Lake Union?, pregunté. El grande, todo de vidrio. Sí. Llévame allí. Apoyé la cabeza contra la ventana fría. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un correo. Access revoked. Your Google Workspace account for Streamline has been suspended. Sonreí. Era rápido con el panel de administración cuando entraba en pánico. Pero ya era tarde. Yo ya no era una empleada. Era la competencia. Y estaba camino a vender lo único que tenía verdadero valor, los planos en mi cabeza. Orion Technologies no tenía una oficina abierta. Tenía arquitectura. El lobby era una catedral de vidrio y acero, con una cascada decorativa que probablemente costaba más que toda la ronda de financiamiento de Streamline. Me acerqué a recepción con mi caja de feliz onboarding bajo el brazo como si fuera un maletín nuclear. Cale para Elias Thorne, dije. No me pidió identificación. No revisó ninguna lista. Solo presionó un botón bajo el mostrador. Lo espera en el Sky Lounge, piso 40. El ascensor subió suave, silencioso y rapidísimo. Mis oídos hicieron un pequeño pop al abrirse las puertas. Elias Thorne estaba allí. No llevaba traje. Vestía denim selvedge oscuro y un suéter negro de cashmere. Parecía alguien que programa por la mañana y cierra adquisiciones por la tarde. Cale, dijo tendiéndome la mano. No esperaba que llegaras tan rápido. Creo en el enrutamiento eficiente, respondí al estrechar su mano. Su agarre era firme. Mi ruta anterior tenía un bloqueo. Él soltó una risa breve y señaló una zona de asientos con vista a Lake Union. La vista era carísima. Se veían las hidroavionetas aterrizando, dejando cicatrices blancas sobre el agua oscura. Café, té, whisky, agua con gas. Agua. Necesito la cabeza clara. Nos sentamos. Dejé mi caja en el suelo. Bien, comenzó Elías, reclinándose. Vamos a saltarnos el baile corporativo. Hemos intentado comprar Streamline por 6 meses. Los informes de due diligence regresaban con banderas rojas en su frontend, en sus proyecciones de ventas, en la retención de usuarios. Pero cada vez que nuestros ingenieros revisaban el backend, la latencia del API, la estructura de la base de datos, los protocolos de encriptación, era impecable. Me miró fijamente. ¿Eras tú? Era yo, confirmé, y mi equipo, pero sobre todo la arquitectura que diseñé hace 3 años para manejar los problemas de escalabilidad que los fundadores decidieron ignorar. Ahora que estás aquí, dijo Elías, y dijiste que estabas libre. Bruno, el hijo del fundador, decidió aligerar la base de código hace como 1 hora, respondí, dando un sorbo al sampelgro que había aparecido mágicamente sobre la mesa. Borró el módulo de lógica del nodo 7 directamente en producción. Las cejas de Elías se arquearon de golpe. Borró la capa de optimización, la parte que hace que la plataforma funcione de verdad. Desaparecida. Y me despidió por intentar detenerlo. Elías soltó un silbido bajo. No parecía horrorizado. Parecía hacer cálculos. Parecía un tiburón cuando detecta sangre en el agua. Entonces, dijo despacio, si mañana concretáramos la adquisición de Streamline, estaríamos comprando una cáscara vacía. Estarían comprando una interfaz de frontend que solo devuelve errores 404, corregí. Los datos siguen ahí técnicamente, pero el motor que los accede, eso ya no existe. Y soy la única que puede reconstruirlo rápido. La documentación, bueno, a Bruno no le gustaba documentar. Decía que era relleno. Elías sonrió. Esta vez fue una sonrisa auténtica. Cale, te hablo claro. No queremos Streamline. No nos interesa su marca. No nos importa su app de logística. Queríamos el motor. Queríamos la tecnología base para impulsar nuestro nuevo vertical fintech. Íbamos a desechar todo lo demás. Sacó una tablet de su maletín y la deslizó hacia mí. Este es el proyecto Bessel, dijo.
Para esto queríamos la tecnología de Streamline. Pero ya que la Tech está implosionando, ¿por qué no construirlo desde cero con la arquitecta que lo diseñó en primer lugar? Miré la tablet. Era un esquema para una plataforma de trading de alta frecuencia. Necesitaba velocidad. Necesitaba seguridad. Necesitaba exactamente lo que yo había pasado 5 años construyendo para una empresa que solo movía cajas. ¿Quieres que lo reconstruya? Pregunté. Mejor, dijo Elías. Quiero que seas la jefa de arquitectura del proyecto Bessel. Socia con participación. Triple de tu salario en Streamline, el equipo que elijas y autonomía total. Sin hijos de fundadores. Observé el esquema. Ya veía el código en mi mente. Veía la estructura de datos. Veía dónde podía mejorar mi diseño previo. Sin deudas técnicas heredadas, sin parches de último minuto para impresionar ventas, un lienzo limpio. ¿Y qué pasa con el acuerdo con Streamline? Pregunté. Elías dio unos toques en la mesa. Tenemos una cláusula en la carta de intención. Cambio material adverso. Si la tecnología se degrada significativamente durante la etapa de diligencia, podemos retirarnos sin penalización. Me miró fijo. ¿Dirías que la tecnología está significativamente degradada? Pensé en los registros de error rojos inundando las pantallas de mi antiguo equipo. Pensé en Greg sudando en la sala de servidores. Pensé en Bruno gritándole a la terminal sin entender nada. Diría, respondí con una sonrisa helada, que la tecnología es inexistente. Entonces nos retiramos, dijo Elías, y construimos Bessel. Tengo una condición, dije. Dila. Quiero contratar a 3 personas de Streamline cuando todo esto se calme. Mi desarrollador junior, Marcos. Greg, el de sistemas, y Sara, de QA. Hecho, dijo Elías, ofreciéndome la mano otra vez. Bienvenida a Orión, Cale. La estreché. En ese instante, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Sabía perfectamente lo que era. El crash loop había empezado. La facturación infinita estaba corriendo. Los incendios digitales ardían. Y por primera vez en 5 años, yo no tenía que agarrar un extintor. Solo pedí otra agua con gas. La primera semana en Orión fue como salir de un club ruidoso y entrar a una biblioteca silenciosa. Nadie gritaba. Nadie lanzaba buzzwords como si fueran serpentinas. Había reuniones de pie, sí, pero de verdad duraban 15 minutos. Las revisiones de código eran duras, pero trataban sobre el código, no sobre el ego. Sentada en mi nueva oficina, una oficina real, con puerta, migraba mis planos mentales a los repositorios seguros de Orión. Estábamos construyendo Bessel sobre una base de Rust, algo que yo llevaba años suplicando en Streamline sin éxito. Aquí simplemente estaba aprobado. Solicitud de recursos aprobada, decía el correo. 3 palabras. Me bastaron 5 minutos para obtener un clúster de servidores que en mi antiguo trabajo hubiera tardado 3 meses de ruegos. Mientras tanto, mi teléfono era una ventanita directa al infierno. No había bloqueado a Marcos ni a Gregorio. Necesitaba saber si seguían enteros. Y siendo sincera, una parte oscura dentro de mí quería enterarse de qué tan grave se había vuelto todo. Martes, 11:42 de la noche. Marcos. El autoescaler generó hoy 15K en sobrecargos. Brad está gritando que AWS nos está estafando. Intentó editar el archivo de configuración en Notepad. En Notepad, Cale. Dañó la codificación. Miércoles, 3:15 de la madrugada. Gregorio. No he dormido en 40 horas. Cada vez que parchamos la tabla de ruteo, el frontend escupe errores. Brad sigue preguntando por qué no podemos simplemente hacer control Z al estado del servidor. Creo que está llorando en su oficina. Yo me acomodé en mi silla ergonómica y sorbí mi té de hoja suelta mientras leía esos mensajes con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. Escribí a Gregorio. Cale, revisa la configuración de Nginx. Seguro sobreescribió los encabezados cuando hizo push a la rama, limpia. Y Greg, vete a casa. Déjalo colapsar. Gregorio, no puedo. La demo con Orión es el viernes. Si no lo tenemos funcionando, a Gerardo le va a dar un infarto. Ah, la demo. La famosa demo. Salí hacia la barra de café de Orión. Elías estaba allí revisando un informe en su iPad. Levantó la vista y asintió.
¿Cómo va el build? Preguntó. El esqueleto del API ya está. La latencia está por debajo de 10 milisegundos. Es una belleza, respondí. Perfecto, dijo él, y luego sonrió de lado. Seguimos programados para la presentación final de adquisición con Streamline el viernes. El fundador, Gerardo, me llamó. Me aseguró que el fallo de principios de semana fue solo una actualización del sistema y que ahora están más optimizados que nunca. Así, dije, revolviendo mi té. Dice que su circuito supervisó personalmente la reconstrucción, agregó Elías, conteniendo una carcajada. Afirma que corre suave como mantequilla. Imagino que enviarás un equipo a verificar. Voy a mandar al VP de producto y a nuestro jefe legal, dijo Elías. Y estaba pensando si tú querías unirte por videollamada, fuera de cámara, claro, como consultora. Lo pensé. Imaginé la cara de Bruno cuando el sistema se fuera a pique, pero luego negué con la cabeza. No, dije. No necesito verlo. Sé exactamente lo que va a pasar. Es un sistema determinista, Elías. Garbage in, garbage out. Justo, respondió. Regresé a mi escritorio. Abrí la arquitectura del módulo Bessel. Era elegante, sólida, mía, pero esa noche recibí un mensaje de Sara, del equipo de QA. Jueves, 9 de la noche Sara. Están arcodeando los datos. Cale, no pudieron arreglar la lógica del backend, así que para la demo solo harán que el frontend muestre archivos son estáticos. Es un pueblito de utilería. Si Farion hace clic en algo fuera del camino feliz, todo manda un 4004. Me quedé mirando la pantalla. Hardcodear los datos. El truco más viejo del manual del Vaporware. Eso era fraude. Reenvié el mensaje a Elías con una nota simple. Pídeles que filtren por rango de fechas. El año pasado, durante la demo, el archivo estático solo cubría el mes actual. Elías respondió con un emoji de pulgar arriba. Me recosté en la silla. El sol caía detrás de las montañas olímpicas. Sentí una paz extraña. Ya no era yo quien sostenía el sistema con cinta adhesiva. Ahora era yo quien sostenía el bisturí. El viernes amaneció con el típico cielo gris y pesado del noroeste del Pacífico. En Streamline, sabía que el ambiente sería de pánico puro. En Orion, era simplemente otro viernes, el día de los bagels. Yo estaba en un sprint de código con mi nuevo equipo, 2 desarrolladores senior que había seleccionado personalmente del propio talento interno de Orion. Estábamos construyendo el microservicio de autenticación, era trabajo silencioso, concentrado, pero en mi segundo monitor tenía una ventana de terminal abierta, no a un servidor, sino al chat grupal con Marcos, Gregorio y Sara. Había nombrado el chat bote salvavidas. 10 de la mañana Sara. El equipo de Orion ya llegó. Traen trajes, abogados, vienen con cara de pocos amigos. Bruno está sudando a través del blazer. Huele a desodorante barato y desesperación. 10:05 de la mañana Greg. Gerardo está haciendo la presentación, diciendo cosas sobre resiliencia y pivotes de nueva generación. Adrián está montando el proyector. Le tiemblan tanto las manos que ni siquiera puede conectar el HDMI. Me imaginé la sala de juntas, la misma donde me despidieron. Los fantasmas de mi código todavía rondando la pantalla del proyector. 10:15 de la mañana Marcus, empieza la demo. Bruno está manejando. Va clicando por el panel. Miren qué rápido carga. Sí, claro, porque está cargando un archivo CSV local, inútil. Le di un mordisco a mi bagel de amapola. Elías estaba en esa sala. Tenía mi nota. 10:20 de la mañana Sara, ok. El tipo de Orion, el VP, acaba de hacer una pregunta. Podemos ver el rendimiento logístico del tercer trimestre del año pasado. 10:21 de la mañana Greg. Bruno se quedó congelado. Está diciendo, bueno, nosotros nos enfocamos en datos en tiempo real, así que los históricos se archivan para evitar latencia. 10:22 de la mañana Sara. El de Orion no se lo cree. Desarchívenlo, por favor. Necesitamos verificar la integridad de la base de datos. Ese fue el tiro de gracia. La base de datos no estaba conectada. No había nada que desarchivar. El archivo era una mentira para ocultar que el API estaba muerto. 10:25 de la mañana Marcus. Bruno está tecleando.
Intenta inspeccionar elementos para cambiar las fechas ahí mismo. Dios mío. Está escribiendo en la consola del navegador frente a ellos. 10:26 de la mañana Greg. Error 500. Un cuadro rojo enorme en la pantalla. Un defined is not a function. Me reí por lo bajo. Un defined is not a function. Epitafio del programador inepto. 10:28 de la mañana Sara. Bruno le está gritando a la pantalla. Es el wifi. La red de invitados de Orión nos está limitando. 10:29 de la mañana Marcus. El abogado de Orión se acaba de levantar. Señor fundador, esta aplicación no está haciendo solicitudes de red. Estamos monitoreando el tráfico. Esto es una página estática. No hay backend conectado. Pude sentir cómo se escapaba el aire de la sala aunque estuviera a 10 metros. El fraude quedó expuesto. Ya no era un simple fallo. Intentaban vender un coche con un motor de cartón. 10:35 de la mañana Greg. Se acabó. El equipo de Orión recogió todo. Ni se despidieron. Solo dijeron nos pondremos en contacto. Gerardo parece a punto de sufrir un infarto. Bruno está mirando fijamente la pared. 10:40 de la mañana Marcus. Gerardo acaba de volverse hacia Bruno. ¿Dónde está el respaldo? ¿Dónde está el código de Cale? 10:41 de la mañana Marcus. Bruno dijo. Te lo dije, papá. Lo dejé liviano. 10:42 de la mañana Marcus. Gerardo está gritando. Nunca lo había oído gritar. Creo que acaba de despedir a Bruno, o matarlo. Difícil saberlo. Cerré la ventana del chat. No necesitaba leer más. La compra se había desmoronado. El acuerdo de $350 millones se evaporó en 45 minutos porque un enchufado creyó que podía desafiar los principios básicos de la ingeniería de software. Elías entró en mi oficina una hora más tarde. Se veía sereno, pero con una dureza en la mirada. Tenías razón, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. Todo era una fabricación. Intentaron manipular los datos. Te lo dije. ¿Y ahora qué? Pregunté. Emitimos una retirada formal de la L hoy, respondió Elías. Y nuestro equipo legal está redactando un aviso por incumplimiento de buena fe. Nos hicieron perder el tiempo, Cale. Y el tiempo cuesta. ¿Y la tecnología? Pregunté. La IP no vale nada, dijo Elías. Sin la capa lógica que tú construiste, es puro código enredado y una interfaz bonita. No lo vamos a comprar. Vamos a construir Bessel. Hizo una pausa y luego sonrió. Por cierto, su fundador, Gerardo, preguntó por ti cuando nos íbamos. Sí, preguntó si sabíamos a dónde te fuiste. Dijo que hubo un malentendido respecto a tu empleo. ¿Y qué respondiste? Le dije que no tenía idea. Mintió Elías con total suavidad. Le comenté que el buen talento es difícil de encontrar. Fue amable de su parte. Protegemos nuestros activos, Cale. Y ahora mismo, tú eres el más valioso que tenemos. Volví a mirar mi pantalla. El código de Bessel estaba compilando sin errores, sin advertencias, solo una ejecución limpia y eficiente. A trabajar, dije. 2 semanas después, el silencio de Streamline era ensordecedor. Normalmente, cuando una negociación se cae, hay un comunicado de prensa, alguna excusa sobre desalineación estratégica o condiciones del mercado. Pero esta vez no había nada. Un vacío absoluto. En Orión, en cambio, el proyecto Bessel cumplía cada hito como reloj. Mi equipo funcionaba como una máquina. Avanzábamos tan rápido que Elías tuvo que contratar a 2 nuevos project managers solo para seguirnos el ritmo. Trabajaba duro, sí, pero no estaba agotada. Salía a las 6 en punto. Cocinaba. Hasta leía libros que no eran manuales técnicos de O'Reilly. Un sábado lluvioso, estaba en una cafetería de Capitol Hill leyendo una novela cuando lo vi. Era Marcos, mi antiguo desarrollador junior. Parecía 10 años mayor, con ojeras tan profundas que parecían moretones. Estaba frente a su laptop, tecleando desesperado. Marcos, dije acercándome. Dio un salto, casi tirando su latte. Al verme, se desplomó de hombros. Cale. Dios, hola. Te ves fatal, dije sentándome frente a él. No he dormido en 3 días, murmuró, frotándose la cara. Es una pesadilla, Cale. Una pesadilla literal.
¿Qué está pasando? Los inversionistas se están retirando, susurró. La firma de VC que lideró la serie B se enteraron de la demo. Se enteraron del frontend falso. Están auditándolo todo. Congelaron las cuentas. Y Bruno desapareció. Gerardo lo despidió inmediatamente después de la demo, pero el daño ya está hecho. No podemos recuperar el código antiguo porque las copias estaban en una rotación. Bueno. Bruno canceló la suscripción del bucket de S3 para ahorrar dinero 2 semanas antes de que te echara. Cerré los ojos. Eliminó los respaldos. Pensó que eran redundantes, dijo Marcos, con la voz quebrada. Así que no tenemos nada. Estamos intentando reconstruir tu lógica desde los binarios compilados, pero es imposible. Es como intentar deshacer un pastel ya horneado. No se puede, respondí con suavidad. Los protocolos de ofuscación que instalé tomarían años en revertirse. Lo sé, dijo Marcos. Estamos parchando todo con cinta adhesiva. Estamos metiendo solicitudes de clientes a mano. Cuando un cliente grande quiere un reporte, tengo que entrar directo a SQL, correr una consulta, exportarla a Excel y enviársela por correo haciéndome pasar por el sistema. Somos una API humana. Me miró con desesperación. Cale, Gerardo está desesperado. Le pregunta a todo el mundo si han sabido de ti. Dice que te ofrece el doble, el triple, acciones, lo que sea. Miré a Marcos. Me dio pena. Era buen chico. No merecía ese infierno. Marcos, dije, no puedo volver. Ese puente no está quemado, está reducido a cenizas nucleares. Lo sé, suspiró. Le deslicé una tarjeta sobre la mesa. No era mía. Era del Departamento de Recursos Humanos de Orión. Estamos contratando para el equipo Vessel. Necesito un lead de frontend que sepa trabajar bajo presión. Marcos miró la tarjeta como si brillara. Orión, pero ellos nos odian. Odian a Streamline, corregí. Adoran a los ingenieros competentes que fueron secuestrados por idiotas. Aplica. Usa mi nombre como referencia. Marcos parecía como si le hubiera entregado un boleto ganador de lotería. ¿Hablas en serio? Ya lo hablé con Elías. Igual con Greg y Sara. Sal de ahí, Marcos. El barco se hunde. Deja de sacar agua con un balde. Guardó la tarjeta. Aplicaré esta noche. Gracias, Cale. ¿En serio? Solo no uses a Bruno como referencia, bromeé. ¿Quién? Respondió con una sonrisa amarga. Caminé a casa sintiéndome más liviana. El colapso de Streamline no había sido culpa mía. Fue una tragedia de arrogancia, pero aún podía ayudar a la gente que realmente trabajaba. Esa noche, recibí una alerta en el móvil, una notificación de Google News sobre Streamline Logistics. Titular: Circuito de Streamline Logistics destituido tras el colapso de la adquisición. Inversionistas alegan mala praxis técnica. Me serví una copa de vino y abrí el enlace. El artículo relataba la demo desastrosa e incluía testimonios internos que hablaban de una cultura tóxica de nepotismo. No mencionaba mi nombre. Yo era simplemente la ex-líder de ingeniería cuya salida había desencadenado toda la crisis. Era el fantasma dentro de la máquina. Y la máquina, por fin, estaba desmoronándose. Pero el verdadero giro aún no llegaba. Yo no lo sabía entonces, pero Gerardo no había terminado. Estaba a punto de intentar un último y desesperado Hail Mary, que lo llevaría directo hasta mi puerta. El mensajero legal llegó a Orión un martes. Desentonaba en el lobby de vidrio impecable con ese sobre manila grueso entre las manos. No traía comida. Traía una declaración de guerra. Elías me llamó a su oficina. El sobre, ya abierto, descansaba sobre su escritorio. Nos han notificado, dijo Elías, con el rostro imposible de leer. ¿Quién? Pregunté, sentándome. Stream Logistics, o mejor dicho, su último abogado antes de renunciar. Elías deslizó un documento hacia mí. Demandaban a Orión por prácticas de contratación depredadoras y me acusaban personalmente de sabotaje intelectual y de insertar código malicioso. Tomé el documento. La jerga legal era espesa, pero la acusación saltaba clara como el agua. Gerardo afirmaba que yo había saboteado el código antes de irme, provocando la caída del sistema durante la demo.
Aseguraba que Nodo 7 era una bomba lógica. Esto es una locura, dije, dejando caer el papel. No planté ninguna bomba. Construí los cimientos que lo sostenían. Fue Bruno quien los demolió con un mazo. El derrumbe no fue sabotaje. Fue gravedad. Lo sé, respondió Elías con calma. Y nuestra auditoría forense de los registros de HIT, que podemos obtener por citación, lo demostrará. El historial de Chemitz de Bruno es un arma humeante. Pero Gerardo está desesperado. Quiere frenar nuestro desarrollo de Bessel. Piensa que, si nos mete en pleitos, podrá forzar un acuerdo o conseguir que compremos sus migajas. Entonces, ¿qué hacemos? No vamos a negociar, dijo Elías, con la mirada endurecida. Los invitamos. ¿Perdón? Mañana haremos la declaración aquí mismo. Vamos a dejar que Gerardo diga todas estas cosas bajo juramento, y luego tú entrarás en la sala. Sentí un escalofrío, una mezcla de frío y anticipación. Él no sabe que eres la jefa de Bessel. Sabe que trabajas aquí, pero no que eres la arquitecta de lo que está a punto de sacarlo del mercado. Cree que solo eres una ex empleada resentida que contratamos por monedas. A la mañana siguiente, la sala de juntas de Orión parecía un tribunal improvisado. De un lado, nuestro equipo legal, tiburones en trajes italianos. Del otro, Gerardo y un abogado agotado que claramente cobraba solo si ganaba. Yo observaba desde la sala contigua a través de un espejo unidireccional. Parecía un interrogatorio de película. Gerardo se veía fatal. Había bajado de peso, el pelo lo tenía hecho un desastre y golpeaba la mesa con furia. Ella lo destruyó, gritaba. El sistema funcionó perfectamente por 5 años. Ella se va y de pronto colapsa. Eso no es coincidencia. Es sabotaje. Ella borró las llaves. Señor fundador, intervino con suavidad el abogado de Orión, nuestros registros indican que un usuario llamado Brad-admin inició la eliminación del directorio Node 7 a las 2:14 de la tarde del día señalado. ¿Conoce usted a ese usuario? Gerardo tartamudeó. Bruno estaba optimizando. Estaba limpiando su desastre, pero ella dejó trampas. Dependencias sin documentar. ¿Dependencias sin documentar? Preguntó el abogado. ¿O simplemente el código tal cual? Es lo mismo, bramó Gerardo. Ella se hizo indispensable a propósito. Eso es extorsión. No, señor fundador, respondió el abogado. Eso se llama ingeniería. Elías me hizo una seña. Era el momento. Abrí la puerta y entré a la sala. El silencio cayó como un apagón. Gerardo se quedó petrificado a mitad de un grito. Sus ojos se clavaron en mí. Yo no llevaba mi vieja sudadera ni mis jeans. Llevaba un blazer impecable. Parecía dinero. Parecía poder. Hola, Gerardo, dije, tomando asiento junto a Elías. Tú, murmuró él, señalándome con un dedo tembloroso. Tú arruinaste mi empresa. Yo construí tu empresa, respondí, con una voz fría como acero. Durante 5 años. Mantuve todo funcionando mientras tú gastabas cada ronda de inversión en muebles de oficina y en el sueldo de tu hijo. Te advertí que no debías darle acceso de administrador. Documenté cada riesgo. Y tú lo aprobaste. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Aquí están los registros, dije. Cada tecla, cada commit. Bruno no solo borró el módulo, Gerardo. Intentó reemplazarlo con código que sacó de un hilo de Stack Overflow de 2015, código que ni siquiera era compatible con tus versiones de librerías. No solo arruinó el coche, le echó azúcar al tanque. Gerardo miró los registros. No los entendía, pero sí comprendía la seguridad en mi voz. Estamos contrademandando, anunció Elías, por difamación y por una demanda frívola destinada a obstaculizar nuestras operaciones. A menos que... Gerardo levantó la vista. A menos que retires esta demanda de inmediato, admitas públicamente que la falla se debió a mala gestión interna. Elías hizo una pausa, sonriendo. Liberes a Marcos, agregue a Sara de sus cláusulas de no competencia, con efecto inmediato. Gerardo miró a su abogado. El abogado negó con la cabeza. Se acabó, decía ese gesto. Gerardo se desplomó en su silla. Se veía encogido. Ya no quedaba soberbia,
Ya no quedaba negación. Solo quedaban los números. Y los números no cerraban. Está bien, murmuró Gerardo. Perfecto, dije. Y Gerardo, una cosa más. Me miró con los ojos vacíos. La próxima vez que despidas a la arquitecta, dije, asegúrate de saber dónde están los muros de carga. 3 meses después, el proyecto Vessel salió en producción. No hubo un lanzamiento ruidoso. No hubo confeti. No hubo comunicados llenos de palabras de moda. Solo un interruptor activado a las 2 de la mañana. Yo estaba en el centro de control de Orión, una sala que parecía de misión espacial, rodeada de mi equipo. Marcos vigilaba la analítica del frontend. Greg revisaba la carga de los servidores. Sara monitoreaba los registros de errores. El tráfico está subiendo, dijo Marcos, sonriendo. Acabamos de incorporar la cuenta de Global Frat Partners. Global Frat Partners, el mayor cliente que alguna vez tuvo Streamline, se nos había pasado una semana después de que Streamline solicitara protección por bancarrota bajo el capítulo 11. ¿Latencia? Pregunté. 12 milisegundos, reportó Greg. Estable. Los balanceadores están bostezando. Ni sudan. Observé el flujo de datos en la pantalla principal. Era hermoso. Corrientes de luz dorada cruzaban el mapa oscuro del mundo. Cada corriente era una transacción, un envío, una confirmación. Era el sistema que siempre había querido construir, funcionando por fin en un hardware capaz de sostenerlo. Sin errores, dijo Sara. 0. Está limpio, Cale. Solté el aire que sentía haber retenido durante 5 años. Buen trabajo, equipo, dije. Vamos a pedir pizza. La celebración fue tranquila. Comimos pizza y bebimos cerveza artesanal en la sala de descanso. El ambiente era distinto. Aquí no había miedo. Sabíamos que el sistema funcionaba porque lo habíamos hecho bien desde la raíz. Cerca de las 4 de la mañana, entró Elías con una botella de champaña. «Felicidades», dijo al destaparla. «La Junta está encantada». La acción subía un 4% en operaciones después del cierre, solo por el rumor del lanzamiento. Él me sirvió una copa. «¿Sabes? Hoy recibimos una llamada». «Ah, sí, de la administración judicial que está manejando los activos de Streamline», preguntó Elías. «Van a subastar la propiedad intelectual, el dominio, la lista de clientes, el código heredado». «¿Y cuánto?», pregunté. «Centavos. Nadie quiere el código. Está contaminado. Pero la lista de clientes, la mayoría ya la tenemos». Elías soltó una carcajada. «No vale nada, Cale. Nada de todo esto. Es una lección para el recuerdo». Probé el champán. Sabía a triunfo. «¿Y qué fue de Gerardo?», pregunté. «¿Y de Bruno?». «Bruno está buscando nuevas oportunidades», dijo Elías, marcando comillas en el aire. «Escuché que quiere meterse en cripto o en arte con IA. Algo donde no necesites entender cómo funciona nada». «¿Y Gerardo?». Gerardo se retiró. Retiro forzoso. Perdió todo. La casa, el bote. Los inversionistas lo demandaron por incumplimiento de deber fiduciario. Era un final duro, pero no sentí tristeza. Ellos habían tratado a la gente como piezas reemplazables. Al código como si fuera magia que aparece sola. Se negaron a respetar el oficio. «Marcos», llamé. «Sí, jefa». Tenía una porción de pepperoni en una mano y una tablet en la otra. «¿Cómo va el script de importación?». «Listo», respondió. «Puedo migrar cualquier cliente que quede de Streamline a Vessel en menos de 1 hora. Sus formatos de datos, bueno, me los sé de memoria». «Perfecto», dije. «Enciéndelo». No solo estábamos ganando, estábamos absorbiendo. Éramos el organismo más grande. Cuando el sol apareció sobre Seattle, tiñendo la Space Needle de rosa y naranja, lo entendí. Ya no estaba enojada. La rabia que me había sostenido durante el despido, la furia fría del proceso legal, se había evaporado. Solo quedaba una constructora. Y había construido algo que perduraba. Mi celular vibró. No era un mensaje. Era una notificación de LinkedIn. «Brad ha visto tu perfil». Sonreí. No revisé el suyo. No lo bloqueé. Solo lo dejé ahí. Que viera el cargo, VP de Ingeniería, Orion Technologies.
Que viera el éxito. Que viera lo que él había borrado. Dejé el teléfono y volví a la pantalla. Greg, dije, corramos una prueba de estrés. Quiero ver si aguantamos el doble de carga. Claro, Cale. El trabajo siguió. El código compiló. El mundo continuó girando. El acto final de la tragedia de Streamline no ocurrió en una corte ni en una sala de juntas. Ocurrió en un correo. 6 meses después del colapso. La firma liquidadora encargada del cadáver de Streamline contactó a Orion. Ya no querían vendernos nada. Estaban pidiendo ayuda. Asunto, solicitud urgente de descifrado, base de datos Legacy. Estaba en mi oficina, leyendo el correo en mi monitor de 32 pulgadas. Los liquidadores intentaban extraer datos históricos para una auditoría fiscal de la empresa fallida, pero no podían acceder a los archivos. Las copias de seguridad, las que Bruno no había borrado, estaban cifradas, y la clave privada necesaria para descifrarlas vivía en un sistema que exigía autenticación en 2 pasos. 1. La autorización del circuito, Bruno, cuyo acceso había sido revocado. 2. La autorización de la ingeniera líder, yo. Estaban atrapados fuera de su propia historia. Elías estaba junto a mi escritorio. No tienes por qué ayudarlos. Legalmente, no debes nada. Te despidieron. Lo sé, respondí. Pero ahí hay registros de clientes. Negocios inocentes que necesitan su documentación fiscal. No es culpa suya que Bruno fuera un idiota. Entonces, ¿vas a desbloquearlo? Voy a ir allá, dije. La última vez que conduje hasta la antigua oficina, el edificio seguía igual, pero el logo había desaparecido de las puertas de vidrio. Adentro era un pueblo fantasma. Los escritorios apilados en un rincón. Monitores amontonados como fichas de dominó. El silencio era denso. Un agente de liquidación agotado, llamado Esteban, salió a recibirme. Parecía detestar su vida. Gracias por venir, dijo. Llevamos semanas intentando descifrar esto. Llamamos al tipo, a Bruno. Dijo que no sabía la contraseña. Que, password 123, no funcionaba. Y no funcionaría, respondí con ironía. Caminé hasta lo que había sido mi escritorio. Estaba vacío. Todavía se veían las marcas de polvo donde antes estaban mis monitores. Me senté. Todo se sentía más pequeño. Saqué mi laptop y la conecté al servidor local, que estaba funcionando con energía de emergencia. Tecleé con calma en la terminal, sshroot@192.168.1.5. Ingresé mi antigua contraseña de administradora. ¿Seguía funcionando? Claro que sí. Bruno jamás había descubierto cómo cambiar las credenciales de root. La pantalla comenzó a llenarse de líneas de texto. El volumen cifrado apareció. «¿Ese es?», murmuró Esteban, asomándose por encima de mi hombro. «Ahí está la tumba», respondí. Saqué de mi bolsillo una memoria USB. Dentro guardaba mi clave privada GPG, la misma que había generado 5 años atrás para proteger toda la información. La conecté. Escribí el comando de descifrado, GPG Decrypt Output Manifest Son. La barra de progreso avanzó, 10%, 50%, 100%. Acceso concedido, indicó la terminal. Esteban soltó un suspiro largo. «Ay, gracias al cielo. Nos salvaste, Cale». «Solo soy la que barre después del desastre», dije mientras me incorporaba, limpiando por última vez el desorden ajeno. Recorrí la oficina con la mirada. Pude ver al fantasma de Bruno frente al pizarrón, borrando mi trabajo. Vi al fantasma de Gerardo asintiendo complacido. Y vi a una versión fantasma de mí misma, más joven, más ingenua, creyendo que trabajar duro bastaría para estar a salvo. No estaba a salvo por trabajar duro. Estaba a salvo porque era lista. Cuando me dirigía a la salida, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. «Hola, Cale». Era Gerardo. Su voz sonaba ronca, rota. Esteban me dijo que vendrías a abrir los archivos. «Ya está hecho, Gerardo. Los auditores tendrán sus datos». Cale. Parecía contener el llanto. Entonces comprendí. Tarde. Ese módulo, el nodo 7, no era Bloat, ¿verdad? Me detuve con la mano sobre la puerta de vidrio. No, Gerardo, no era Bloat.
Era la base, susurró. Y dejé que él destruyera la base. Sí. Lo hiciste. Lo siento, murmuró. Escuché el ruido estático en la línea. Pensé en decir algo profundo. Pensé en restregarle la culpa. Pero no hacía falta. La oficina vacía, la bancarrota, el silencio, eso ya gritaba por sí solo. Adiós, Gerardo, dije, y colgué. Salí bajo la lluvia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcos. Cale, Bessel acaba de llegar a 100 transacciones por segundo. Necesitamos tu aprobación para ampliar el clúster. También pedimos comida Thai. Sonreí. Subí a mi coche, un Tesla nuevo comprado con el bono de ingreso de Orión, y miré por última vez el edificio vacío. Pensé en el botón de eliminar. Pensé en lo fácil que es destruir algo que no entiendes. Y en lo difícil que es reconstruirlo. Puse el auto en marcha. La próxima vez que elimines algo, asegúrate de saber lo que hace. Porque a veces no solo borras código, borras tu futuro. Me incorporé a la autopista, rumbo a Orión, de vuelta con los que construyen, de vuelta al trabajo.